Hoy nuestra sesión arranca con la bienvenida y los objetivos. Esto nos lo va a contar Larisa. Luego vamos a tener unos grupos de diálogo a partir de los podcasts y a partir de nuestra experiencia personal. Luego de eso tendremos una invitación a escribir sobre lo que hemos estado ahora reflexionando y conversando. Y finalmente hablaremos del último ejercicio y la fecha de cierre. Así que entonces dejo a Larisa para que nos dé por bienvenida a la reunión y bienvenidos los participantes y nos cuente el objetivo. Gracias, Otito. Gracias a todos. Sí, tal como les decía en los minutos previos, nos complace muchísimo ver a los tres de la idea del seminario, a Mako, a Otto y a mí, que pues mantuvimos el entusiasmo y me ha complacido mucho más aún ver que me incluyo, porque me incluyo, que aunque sea con el metaprograma que mencionaba Otto del miedo al castigo, ¿cómo era, Otito? Algo así, ¿no? Salvarse del castigo, sí. De Ajá. salvarnos del castigo, hemos subido nuestras tareas, ¿verdad? Nuestros intentos de, llamémosle tareas, porque eso es lo más común que tenemos, pero nuestros aportes al seminario y eso ha sido pues muy, muy satisfactorio y muy enriquecedor. He tenido la oportunidad, sí, así como justo como dice Maco, con nervios, con correderas, porque estos fines de semestre son agotadores, yo lo sé desde la perspectiva de ustedes, profesores, terminamos así como dice mi querida amiga Lulu, fumigados, porque es agotador, ¿no? El sprint final, pero aún así, pues lo logramos y conseguimos el aporte de la mayoría de ustedes y nos van a servir muchísimo estos insumos, sobre todo para reflexionar sobre lo que hacemos y también con los aportes que han estado haciendo ustedes desde las reuniones de cierre de sus áreas y ciclos. El objetivo entonces de esta quinta sesión, nuestra última sesión, es precisamente conocer y meternos un poquito a los zapatos de nuestros vecinos, ya sean diseñadores o profesores afines a nuestra disciplina, para conocer de viva voz su opinión, ¿verdad? Que nos han dejado en los podcasts, estos últimos, o bien quienes pues decidieron ponerlo por escrito. De todos modos, había que escribirlo, ¿no? Para poderlo leer. Es conocerlo, socializarlo, dar nuestro punto de vista y escuchar las opiniones de nuestros compañeros para que las podamos socializar y tener presentes, tener a la vista. Para ello, nos vamos a dividir en algunos grupos, ¿verdad? Lo vamos a hacer así como bueno, ya nos va a explicar Otto, pero muchísimas gracias por su participación, por estar aquí, por haber mantenido el entusiasmo y pues terminemos de la mejor forma nuestro seminario, conociendo las opiniones de nuestros compañeros en las grabaciones de sus podcasts. Gracias a todos y bueno, ya estamos a 3 días de irnos de vacaciones, entonces muy complacidos de verdad por todo lo que han aportado. Voy a tomar aquí un par de minutitos más con su permiso para agradecerles su compromiso con la academia, su compromiso con nuestros estudiantes que son la razón de ser y sobre todo el compromiso que mantuvimos aquí con estos aportes no se van a quedar ahí, así es que hay oportunidad de mejora, quienes lo quieran mejorar. Estamos pensando hacer una publicación con con sus aportes, con todas sus reflexiones, y la queremos orientar a través de Diseño Visual 7, que es nuestra asignatura que tenemos para estos segundos semestres. Entonces va a estar muy
agradable el resultado, compartir el resultado de nuestro seminario y como les digo, hay oportunidad de mejorar la nota más baja para que de verdad podamos contar pues con este registro. Y sí, como dijo Mako, fue una idea extraordinaria de esas que se gestan y se pueden llevar a cabo gracias a ustedes por su aporte, por su entusiasmo, por seguir participando y bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias de verdad por su compromiso. La dirección de la escuela es, yo me siento sumamente complacida porque estamos logrando todo lo que siempre platicamos, que se podía lograr, que deberíamos hacer como cuerpo de profesores, como cuerpo docente y pues aquí estamos demostrándolo. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo para cada uno y muy buen descanso después del viernes. Gracias, gracias Otito. Muy bien. Bueno, nuestro siguiente punto, como vemos en la agenda, tiene que ver con precisamente este diálogo, esta conversación sobre lo que los podcasts y nuestra experiencia personal nos dicen y qué podemos aportar. Entonces, hay algunas preguntas. Esta parte le pido a Mako que nos explique cómo funcionará y cómo hay que hacer grupos de trabajo. Yo acá tengo una lista que sería propuesta, pero ustedes dirán si vamos por allí. Yo propondría que cuando hagamos los grupos, como hay que hacer sesiones específicas para poder platicar en el grupo pequeño, propondría que estas sesiones las organicen los siguientes profesores y ustedes, profesores a los que voy a proponer, me dicen si están de acuerdo. Si alguien no puede, le pediría a otra persona que nos diga si puede sustituirlo. Entonces yo pensaría que después de que Mako nos explique lo de las preguntas y la intención de este momento del seminario, Sofía, los dos Axel, Flores y Barrios, María, Jairo, Claudia, nuestra coordinadora de nivel, y Alma Irene, organicen la sesión pequeña, abran, digamos, una sesión de Meet y le compartan el link para que los que van a integrar ese grupo, y ahora diremos cómo se integrarán, lo puedan acudir, digamos, a la sesión, puedan sumarse a esa sesión y ya dialogar en el grupo pequeño. Pregunto si alguien, Sofía, Axel, María, Jairo, Claudia o Alma, perdón, si alguien de ustedes no puede abrir la sesión, quizá deberíamos entonces buscar a alguien que nos ayude. María ha dicho en el chat que con gusto. Jairo también. Disculpen que les he tomado así como quien dice manos arriba y de sorpresa les digo esto, pero bueno, Sofi también con gusto. Entonces tenemos a Jairo, a María, a Sofía. Alma nos dice que tiene un problema con la conexión, no puede. Entonces pregunto si Andrea Valle podría sustituir a Alma Irene. Axel Flores confirma. Andrea Valle tampoco puede ahora. ¿Podría usted organizar uno, Larisa? Claro, claro, claro. Entonces tenemos a Larisa que sustituye a Alma Irene. Claudita no puede tampoco. Claudia tampoco. ¿Quizá algún voluntario, voluntaria? Tenemos 6 por el momento. Sofía, Axel Barrios, Axel Flores. Sí. María, Jairo y yo. Axel Barrios nos ha dicho que sí. No lo había visto. Sí, Solo una pregunta. Ahorita esperamos instrucciones, ¿verdad? Sí, y luego sí, ya Mako lo explicará, generamos. claro, sí. Sí. Hay 5 confirmados. 5 confirmados. Jairo, Sofía, María, Axel y doña Larisa. Muy bien. Directora. Le pregunto a Laura Ordóñez, ¿podría usted organizar un grupo pequeño? ¿O Herbert Cristín?
Laurita. Hola, buenos días a todos. Hola. Sí, sí puedo, solo la verdad es que no he hecho grupos acá, entonces puedes revisar ahorita cómo hacerlo y con mucho gusto lo hago. No, es una sesión Ah, aparte, no, eso Laurita. como si usted en su calendario, Laura, abre una sesión Ah, y ya. solamente comparte Invito. el link aquí para que Perfecto. se agreguen los que van a estar en su grupo. Muy bien, Claro, revisemos perfecto. entonces. Tenemos a Sofía y Ajá. agreguemos a las primeras personas de la lista acá para que lo vayamos viendo. Entonces, en la sesión de Sofía también entraría Alberto Paguaga, Alejandro Soto, Almairén Hernández, Ana María Saavedra y Andrea Valle. Sí, ahí tendríamos entonces eso. Luego tenemos a Axel Flores. En ese grupo se agregan Andrea Pellecer, Andy Rodríguez, Brenda Penados, Byron Rabé y Carolina Aguilar. Luego tendríamos el grupo de Axel Barrios. En el grupo de Axel Barrios se incorporan César Padilla, Cindy Ruano, Claudia Leal, Erika Grajeda y Francisco Chang. Luego tendríamos otro grupo de María. Con María entonces Betsy, Herbert, Juan Bautista, Julio César del Valle y Lourdes. Sí, luego tenemos a Jairo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Jairo. Entonces, con Jairo va Maco, va Isabel, Mónica, Margarita Estrada y Sandra Jiménez. ¿Quién más tenemos? Laura. Con Laura tendríamos entonces a Sharon, a Estuardo, y creo que ahí estamos, entonces no necesitamos tantos grupos. ¿Qué pasó aquí? Quizá estoy poniendo de más. Somos 36, pero incluidos los que vamos a ver los del grupo. Los organizadores Muy serían bien. 36. Bueno, pues entonces así como he dicho, y si por ahí alguien está todavía que no se ha incorporado, aquí hay bastantes, van a estar los links en el chat y ahí vamos directo a entrar. Por ejemplo, Jairo y María han publicado ya los links, le pido a los demás que también lo hagan y entonces nos vamos incorporando ahí. Lo interesante sería que no tengamos un grupo de más de 6 personas, perdón, para que no resulte difícil conversar, ¿verdad? Un grupo Muy de bien. 5 nos queda bien. María. Muy bien, en lo que se continúa, Maco nos podría explicar de qué trata el ejercicio. Otto, disculpe, ¿con quién me tocó? Es que se me olvidó. Oh. Brenda, Hay varios. Isabel también pregunta. ¿sí? Estamos aquí organizándolo el camino porque Si pueden precisamente volver a aquí- repetir. Va. Bueno, pues, ¿Por qué, Maquito, por qué no da las instrucciones en lo que Otto y yo ¿Ah? organizamos los grupos? Porfa. Y ahorita los vamos a poner en el chat. ¿Y cómo para meter? Y tú no tenés el chat. El link de María Me Gutiérrez. toca con Jairo, te lo voy a copiar. bueno, Pásame mi entonces que Maco nos diga Sí, yo no de sé qué con quién trata el me tocó. Yo ejercicio no vi. y ahora vamos a volver a repetir los grupos. Podría ser que cambie un poco en relación con lo que yo dije porque lo estamos armando aquí al camino, pero lo importante es que estemos integrados en un grupo. Adelante, Maco. Y Sí. por favor, si pueden cerrar su micrófono, Brenda Sí. y el licenciado del No le Valle. gusta Son Muy tan bien. amables. ¿Listo? Sí. Gracias. Brenda, si Muy puedes bien, apagar gracias. tu micrófono, por favor. Sí, pero pues espérate que lo encuentro. Yo ni siquiera lo encontré. ahí directamente al de Jairo. Brenda, ¿Sí? puedes cerrar tu Puse en el chat micrófono. quienes habían mencionado conmigo. De acuerdo, gracias. Muy bien. Bien, sí, lo que también uno de nuestros propósitos en gran parte de los organizadores es que fuera un proceso no tan estresante, digamos, que no nos, que sí nos moviera la profundidad, pero no tanto la formalidad, digamos, en cuanto a cumplimiento, tareas, inicios y este tipo de organizaciones, ¿verdad? Entonces, para que
no nos provoque más estrés de lo que ya tenemos ya al final del semestre. Pues bien, yo les quiero decir que las instrucciones son muy básicas, ¿verdad? Ingresan a la sesión y les pido por favor que graben la sesión para que después nos quede a nosotros, esperamos hacer transcripción de las partes más relevantes, sobre todo conceptualizar sus aportes. No es la idea de una transcripción literal, sino más bien universal y conceptual, es decir, aquellas ideas que pueden ser generalizadas en ese contexto más académico de lo que se entiende por universalización o conceptualización. Por ahí iremos en la memoria a la hora de transcribir lo que ustedes compartan en esta reunión. Entonces, les pido a que el coordinador pueda grabar, o siempre si se le escapa a alguien, siempre se nos escapa grabar, ¿verdad? Entonces, por favor, es importante la grabación. Otra recomendación es que muchas veces no da tiempo a darle la palabra o alguien se extiende demasiado y hay tantas cosas que compartir. Las preguntas son pocas y básicas, pero también está la opción, además de compartir a través del micrófono abierto, también pueden escribir en el chat, que es bien importante, ¿verdad? A veces se nos escapan las ideas por estar poniendo atención en alguna idea de otro compañero, pero mejor todavía si podemos escribir, ¿verdad? A eso nos va a ayudar también a la transcripción del contenido de estas actividades. Ahora pasamos a las preguntas. Acuérdense que están saliendo ahí en el chat la integración de los grupos. Entonces, después de haber escuchado todos o algunos de los podcasts, y me río porque, pues como les decía al inicio, no creíamos que fuera tanta la participación, pues qué bueno. Y yo viendo la cantidad de podcasts y sabiendo también de que, como yo, varios subimos a última hora en nuestro podcast, no nos dio tiempo de escuchar todos, porque son bastantes o porque en el momento en que ingresamos no estaban. Pues vean, eso no es tan necesario haberlos escuchado todos. Por lo menos haber escuchado uno o dos más aparte del nuestro, ¿verdad? Eso sí, como para poder tener alguna visión un poco más amplia, más allá de nuestro propio contenido generado a través del podcast. Entonces, después de haber escuchado algunos, o quizás están escuchando en algún momento ahorita alguno, vamos a responder estas preguntas. Primero es, ¿qué podcast le ha llamado bastante la atención? De los pocos o muchos que haya podido escuchar, ¿cuál le llamó la atención y qué idea recuerda de este? Que le impresionó y que por eso lo recuerda. Porque la intención no es volver a escuchar ahorita en este momento el podcast que me llamó la atención, sino recurrimos ahora al recurso de la memoria. ¿Por qué me impactó? ¿Qué recuerdo de ese podcast de algún compañero o compañera? Luego, algunas preguntas tipo de evaluación, porque como casi creo yo primera vez que utilizamos este recurso en nuestro contexto del claustro de profesores, o por lo menos de diseño gráfico, queremos también saber cómo evalúan, cómo valoran ustedes este recurso. ¿Conviene seguir con este recurso de los podcasts? Sí, no, ¿por qué? ¿Y qué recomienda usted para mejorarlos para una próxima aplicación? Entonces, esperamos continuar con, como les decía, esto fue una idea extraordinaria, pero debido al éxito, sobre todo a su valiosa participación, puede ser que consideremos un siguiente semestre. Algo siempre implica un compromiso un poco más de tiempo, ¿verdad? Si seguimos usando los podcasts, ¿qué recomendación nos dan ustedes para seguirlos mejorando? Eso sería. La intención es que compartir cómo nos fue con este tema utilizando los podcasts y qué opinamos de lo que otros han comentado también, ¿verdad? No hay
orientaciones nada más que compartir, ¿verdad? Y por eso lo hicimos en pequeños grupos para que haya más posibilidades de mayor participación. No sé si tengan alguna duda por el momento. Entramos ya al link que Solo nos nos enviaron dice, sí, el grupo. en el chat está licenciado. No sé si no he podido ver, pero no sé en qué grupo Es el quedó, grupo de si María. Otto o Larisa. Ah, ya. Entonces, si le pueden enviar a licenciado el enlace, por favor. Gracias. María ya había enviado el enlace, creo yo fue una de las primeras que nos compartió su enlace. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. También Sofía compartió. Pueden ver en el chat, ahí están publicados algunos grupos. Sí. 8:40, habíamos dado 5 minutos más de la hora que aparecía en la Qué agenda de bueno. Otto. Muchas gracias. Pero estamos bien. Y no se preocupen si no alcanzan, si ya regresaron antes de tiempo. Este no es un proceso tan formalmente estricto en ese sentido, ¿verdad? Lo importante es provocar, dejar una semilla ahí para que siga creciendo más adelante en vacaciones o esperamos continuar con este tipo de actividades. No sé si similar, ¿verdad? Pero la idea es eso, generar, provocar, ¿verdad? Que quede algo de todo esto, ¿verdad? Las formalidades ayudan un poco, ¿verdad? Pero no quisimos ser tan estrictos en ese sentido. Gracias por su participación, ¿verdad? Esperamos entonces por aquí para que vayan regresando. Aquí tuve una consulta aprovechando que nos queda un minutito, Dime, que era Mari. que hablábamos en el grupo, el objetivo de estos podcasts, ¿cuál es? Pero digamos, el macro objetivo. Así es. Dos, digo yo, que son los que tengo más frescos, ¿verdad? Uno, porque estamos en la fase nuevamente de la reacreditación, que eso siempre nos mantiene activos, ¿verdad? En el plan de mejoras nos piden la revisión curricular de todo el currículum, pero en la escuela estamos en este momento en la readecuación curricular del área de diseño. Entonces, estos comentarios, estos aportes nos dan luces a la hora de hacer un análisis y tomar decisiones para esa nueva actualización o readecuación curricular. Y en el tercer puesto, digamos, sería pues que tengamos más conciencia y reflexionemos sobre el programa, que muchas veces pues lo manejamos muy técnicamente con tareas y proyectos, pero ahora lo estamos tratando de tener una visión respecto a nuestras áreas y respecto a otras asignaturas de otras áreas, ¿verdad? Entonces, eso es, y después ya vienen los pequeñas metas, ¿verdad? Que reflexionar y escribir. Una de nuestras principales intenciones es que escribimos muy poco los profesores de diseño, ¿verdad? Entonces, eso sería como la cuarta meta u objetivo, escribir sobre nuestras reflexiones acerca de lo que hacemos, especialmente la enseñanza del diseño. Únicamente, Marita, no sé si hay algo más, por ahí alguien más. Muchas gracias, sí, Maco. Interesante que María haya preguntado que se resumiera cuál es la finalidad y usted nos la pone de 1 a 4 fines. La reacreditación exige que nosotros presentemos un reordenamiento y actualización, digamos, de nuestra carrera, la reflexión sobre lo técnico y yo quisiera que agregáramos, además de escribir, que es una inquietud, provocar en nosotros, escribir nuestras ideas, yo quisiera que no se deje de lado, por favor, que lo que distinga nuestras propuestas vaya siempre encaminado a hacer un aporte práctico, efectivo, científico y humano para la reforma universitaria. Porque, perdónenme, las distintas comisiones de la reforma universitaria que no ha caminado
y que ha provocado tragedias en el pasado por quienes no quieren que se reforme la universidad, ha sido precisamente que no hay documentos escritos, y eso me gusta de la idea de usted y de los otros dos compañeros, documentos escritos, pero por gente experimentada, que tengan el expertise en la educación. Entonces, que pudieran ustedes agregar que toda esta inquietud en forma muy agradable y dinámica sirva para apoyar nuestra propuesta o la publicación que han dicho que se va a hacer, pero frente a la reforma universitaria total, no solo a la acreditación de nuestra carrera, sino que se agregue, porque es necesario. Si nos damos cuenta y si presumimos, estamos presumiendo de algo que es justo y lógico. La carrera de diseño gráfico, de diseño visual, la carrera es una carrera que está al primer lugar en cuanto a la comunicación. ¿Por qué? Porque los medios ahora electrónicos están en manos de nosotros, pues, ¿verdad? Y que las otras especializaciones van a echar mano de los conceptos que nosotros les lancemos en forma ya virtual, más humanizadas que automatizadas, en fin. Así que yo les Gracias, licenciada. Maco, por favor. Gracias por su comentario. Vamos a tomar en cuenta la reforma universitaria, que lo liguemos. Sí. Muy bien. Pues continuamos esperando a que los grupos vayan retornando. Yo tratando de responder de forma textual a la pregunta de María, ahí retomé del programa que está dentro de los documentos de la carpeta que se nos compartió de este seminario. Allí está planteado lo que pretendemos con este seminario en general, ¿verdad? Pero el sentido de las preguntas era precisamente acercarnos de una forma más crítica, analítica, a nuestro quehacer como profesores de diseño en general, ¿verdad? De la licenciatura, y reflexionar. Y luego, pues, los resultados, poder alimentar los procesos de readecuación curricular que estamos iniciando y pues hemos logrado casi todos, ¿verdad? Incluso rebasados un poco más allá de los objetivos o las competencias planteadas inicialmente, ¿verdad? Entonces, no sé si por aquí está ya Larisa y Otto para que podamos volver a iniciar, porque ya pasamos, aquí está Otto. Si podemos continuarlo o esperamos a los grupos que parece que se entusiasmaron y todavía no han regresado. Entonces, Otto y Larisa, ustedes deciden si continuamos, esperamos o seguimos con comentarios libres respecto a este proceso. Otto y Larisa. Sí, esperamos unos minutos. ¿Nos tocaría la plenaria o esto era la plenaria en grupo, verdad? Así es, Larisa. No está pensado porque si no, no nos daba tiempo para el resto de la aclaración de la tarea final. Muy bien. Muy bien, entonces creo que Otito se nos desconectó. Ok, entonces, muy bien. Creo que los aportes fueron bastante enriquecedores. En el momento en que todos grabamos, los encargados, grabamos la reunión, les voy a agradecer muchísimo. Me la compartan a mí para que yo pueda las podamos poner en el grupo y todos tengamos acceso a ellas, ¿verdad? Ahorita, pues, dado que nuestra tarea final va a ser, pues, tal como lo pudieron ver ustedes en la agenda, que la voy a... Aquí la estoy compartiendo de nuevo, Larisa. Gracias, Otito. Pues es la invitación a escribir. Entonces, para esto vamos a tener una previa con una de nuestras profesoras cuyo aporte a este
a esto que a algunos todavía nos cuesta un poquito o no hemos tenido mucho la experiencia, ha sido valiosísimo. A manera personal me ha servido muchísimo desde que la escuché la primera vez, porque me ha servido y tengo por ahí los pasos claves de su presentación a los que siempre recurro. Entonces, sin más preámbulo, les dejo en el uso de la palabra a Andrea Bay para que ella, con su temática de escriptofobia, nos pueda compartir esos tips en una forma más resumida para nuestra tarea final. Porfa, no sé, Otito, si teníamos algo más que agregar previo a esto o hasta el final para la explicación de la tarea. Sí, al final vamos con Andrea. Muy bien, Andrea. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Hola, voy a presentar, así familia. voy a reemplazar aquí Otto. Permítanme, vamos a colocar aquí la presentación. No se preocupen, va a ser lo más cortito posible porque pues el tiempo de todos es muy valioso. Entonces, sabemos que estamos siempre contra el tiempo, así que no se preocupen, vamos a hacerlo lo más eficiente posible. Ok. Hola, ¿cómo están? Como quisiera ir viendo el chat, entonces no puedo ponerlo en pantalla completa, que solo tengo un monitor y si no, no puedo verlos. Así que espero que no les moleste tanto verlo de esta forma. Comencemos. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poquito acerca de escribir. Mi taller muy famoso, creo que ya varios lo han escuchado antes, se llama escriptofobia, porque significa tener miedo a escribir en público o tener miedo a escribir algo que va a ser leído en público. Y creo que eso es algo que compartimos muchos de nosotros, ¿verdad? La mayoría. Entonces, incluso a mí, que yo pues escribir es algo que como que me caracteriza, de todas maneras me siento un poco nerviosa siempre que tengo que escribir algo que otros van a leer. Entonces no se preocupen, aquí es una zona libre de juzgar a nadie, ¿verdad? Entonces, como vamos a ir rápido, tal vez no vamos a tocar todos los puntos con tanto detalle, pero quiero comenzar diciéndoles algo. Saber leer y escribir no es algo con lo que se nace, ¿sí? Por lo tanto, no es un talento, no es algo natural, digámoslo así. Es una habilidad, es algo que se aprende y es algo que se desarrolla. Entonces, esas son buenas noticias para todos, sobre todo para los que dicen, es que para mí escribir no es lo mío, la verdad es que eso de leer, eso de escribir, ay no, ¿verdad? Que pereza o no, me aburre o no puedo o no. Buena noticia, significa que no todo está perdido, que hay esperanza y que siempre se puede mejorar, porque nadie nació sabiendo leer y escribir, entonces podemos irlo desarrollando, todos estamos en el mismo punto ahí. Entonces, bueno, ¿de dónde surge este miedo? Dice aquí, de no saber qué tengo que escribir o cómo escribirlo. Tal vez yo tengo muchas ideas, pero no sé cómo ponerlas en papel al punto en el que me siento abrumado. Y tal vez habrá entre nosotros algunos que digan, ay, no, eso de las emociones, no, ¿verdad? No tiene nada que ver, yo soy más racional o yo no sé, ¿verdad? Pero no, fíjese que las emociones impactan un montón, entonces también en esto nos llegamos a sentir como abrumados, tan preocupados, que nos paralizamos y decimos, ya no sé qué hacer, ¿sí? Vemos la hoja en blanco o nos sentamos a la computadora, vemos ahí el documento en blanco y, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Y en cambio que si fuera una conversación, algo más casual, ay, ¿verdad? Y sí, estamos horas enteras hablando del tema, pero ¿por qué es que no podemos planearlo y ponerlo por escrito, ¿verdad? Luego está porque no sabemos explicar lo que sabemos, ¿verdad? Lo bueno es que aquí estamos tratando con docentes, entonces ya sabemos nosotros que no solamente es ser experto en un tema, sino es también saber compartir esos conocimientos. Pero a veces, aunque seamos muy pilas para enseñar, así verbalmente, oralmente, a la hora de escribir, ¿qué hacemos? Y lo último, pues no sentirse preparado. Eso nos pasa cuando nosotros no estamos familiarizados con el tema. Muchos de nosotros pues o estamos estudiando una maestría o pues la experiencia de la licenciatura o incluso estudiando un doctorado y
bueno, nos topamos con temas que son nuevos. Nos dice, bueno, tiene que escribir este seminario, tiene que escribir su tesis. Ponga un tema, ay, ¿verdad? No sé, y ahora empezar a escribir, saber. Y no nos sentimos preparados. Entonces, estas ideas que vamos a ver ahorita les van a servir, no solamente para hacer nuestra tarea que tenemos que hacer para ahorita de los ojos del vecino, sino también para cualquier cosa que vayamos a escribir o incluso que vayamos a decir, ¿verdad? Como una presentación o algo por el estilo. Entonces, si están en proceso de escribir su tesis, de escribir alguna tarea, tienen que escribir algún ensayo, esto les va a servir mucho. Y por último, ¿verdad? Tal vez la excusa más famosa que usamos para enmascarar todas esas razones anteriores, no tengo tiempo. Es que ¿quién tiene tiempo para hacer eso? ¿Verdad? Y ahorita que nos ha tocado hacer tareas para esto de los ojos del vecino, lo hemos dejado a última hora. ¿Por qué? Porque no hemos tenido tiempo, ¿verdad? Qué casualidad. Que no tenemos tiempo salvo a última hora donde sí sale todo. Entonces, ¿qué significa? Tal vez no necesariamente no es que no teníamos tiempo. Es que había otro montón de factores que nos hicieron decir, pues, ay, no, la verdad es que ahorita no, mejor más tarde, ¿verdad? Y más tarde se convirtió en días hasta que llegó el último momento. Entonces vamos a ver ahorita que aprender a escribir con estos tips que les voy a dar, cura el no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque la planificación para un escrito que conocemos debería tomar a lo mucho 5 minutos, a lo mucho, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que no tener conocimiento, ¿verdad? Eso nos da ansiedad. Lo bueno es que para esta tarea nosotros conocemos perfectamente lo que vamos a escribir, ¿sí? Son ideas que ya están bien presentes, que las hemos tenido en la mente. Tal vez no podíamos dormir, ¿verdad? Pensando cómo íbamos a dar la clase. Significa que ya hemos pensado bastante en esto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo podemos superar todo esto? Con conocimiento, con técnicas y con práctica. Así que hay que practicar, lo más importante. Entonces vamos a pasar esto, ¿verdad? Lo vamos a pasar un poquito. Vamos a tomar nada más los puntos principales y estos son consejos, digamos, o áreas de debilidad que yo he detectado de los años que tengo de estudiar letras y de leer lo que escriben los estudiantes, pero sobre todo lo que escriben los profesores. Así que esto pues no es un zapatazo para nadie, no es juzgar a nadie, pero algunos son ejemplos de cosas que hemos escrito, ¿verdad? Entonces, o son muy parecidos. Son cosas que nosotros flaqueamos. El primer punto es la lógica. La lógica para escribir. Todo lo que escribamos, e incluso lo que digamos, ¿verdad? Pero en este caso lo que escribamos, tiene que seguir un orden lógico. Y uno dice, pues bueno, eso es lógico. Eso ya lo sé, eso lo hago siempre. Siguiente punto, ¿verdad? Eso no me cuesta. Claro que sí. Pero aunque no pensemos que nos cuesta, es un punto que tenemos de debilidad, ¿sí? La lógica se entiende por muchas cosas, pero aquí lo vamos a entender como que a los textos tengan esa coherencia para que se entiendan, ¿sí? A veces las cosas hacen mucho sentido cuando están en nuestra cabeza, cuando, ¿verdad? Las estamos pensando, las estamos diciendo, suena fantástico. Pero cuando ya nos detenemos a pensar, a leer, ¿verdad? Ya oímos con más cuidado, vemos que estamos diciendo unas cosas que tal vez no tienen nada que ver. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, muy elemental, ¿verdad? Dice, las gallinas son animales asombrosos, debido a que cada día nos acercamos más a la paz mundial. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Pero si nosotros vamos a ver aquí cómo está construida esta oración, decimos, bueno, está bien escrita, ¿verdad? Tiene los signos perdón, los signos de puntuación donde deben estar, las palabras están bien escritas y todo, pero no tiene sentido, ¿sí? Estamos queriendo comunicar dos cosas y tal vez en mi mente sí hacían sentido, ¿verdad? Cada día nos acercamos más a la paz mundial porque estamos tal vez teniendo más en cuenta el impacto de la industria del pollo, yo qué sé, ¿verdad? Tal vez en mi mente eso me hacía sentido, pero a la hora de ponerlo aquí por escrito, ya no, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a entender entonces que saber redactar
es saber escribir correctamente dentro de un marco lingüístico y lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros pensamos, yo no sé redactar, yo no puedo escribir bien, porque yo la verdad ni me acuerdo bien de cuáles eran todas las reglas de la gramática y que si las palabras esdrújulas y que si los verbos, yo no sé, la verdad es que no sé, no me interesa, ya se me olvidó, lo vi en el colegio por última vez, ya no sé. Y es que esa es otra cosa, ¿verdad? A veces me gusta preguntarle a las personas y sobre todo aquí que estamos en la academia, ¿cuándo fue la última vez que estudió algo de lenguaje? Y uno se pone a pensar, pues en la primaria, en el colegio, no sé, ¿verdad? En el instituto, eh, ahí, ¿verdad? Y nosotros, diseñadores gráficos, que ocupamos tanto el lenguaje, no nos ponemos a estudiar, ¿verdad? Así es la vida. Entonces, ¿qué puede ser? Que uno dice, no me acuerdo todas esas cosas, entonces no sé escribir. Pero eso solo es la mitad, ¿sí? Eso solo es la mitad y es la mitad más fácil. Sobre todo ahora con los avances de la tecnología, si nosotros vamos escribiendo, por ejemplo, en algún procesador de texto como en Word, nos va a decir, ¿verdad? Esta frase no se escribe así, o esta frase pues lleva una coma al final, o esta palabra no se escribe así, lleva C o lleva Z o lleva, yo qué sé, ¿verdad? Otra letra. Quiere decir que eso nos van a ir ayudando y corregir eso es lo más fácil. Lo que es más difícil y la mitad tal vez más importante es la mitad de la lógica, ¿sí? Quiere decir que las ideas que van plasmadas en esas palabras, ahí es donde está el valor. Y eso es algo único, es algo que solamente ustedes pueden hacer. Cada uno de nosotros podemos decir esas ideas. Ahí es donde está el valor de lo que se escribe, ¿sí? Lo otro es de forma y se puede ir arreglando, pero las ideas es lo más importante, ¿sí? Entonces, regresemos, ¿verdad? A nuestro ejemplo, volteamos a ver aquí otra vez y vemos que esto pues nuestras ideas dónde están, ¿verdad? ¿Cómo arreglamos esto? Está bien escrito en un marco lingüístico, pero no en un marco lógico. Entonces vamos a ver este otro ejemplo, que este pues es real, es de un profe. Entonces miremoslo. Dice, en Guatemala, que se considera un país multinación, multilingüe, multiétnico y multicultural, etcétera. ¿Ven algo raro ahí? Sí, el punto después de Guatemala. Tendrían que ser 2 puntos en Guatemala. 2 puntos que se considera un país y falta la conclusión de la idea. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Creo que es una coma la que está ahí, pero puede ser que por el tipo de letra no se distinga muy bien. Pero sí, así es, ¿verdad? Tampoco es una oración completa, es una frase nada más. Pero muy bien. A ver, ¿alguien más nota algo diferente? María nos dice aquí multinación. Exacto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser Guatemala un país multinación? ¿Cómo así, verdad? ¿Existirán los países multinaciones? No, ¿verdad? Pero como estamos escribiendo multi, pues que se vaya multinación ahí. Entonces, vean, esto no tiene lógica, ¿sí? Sobre todo que estamos diciendo que se considera un país y luego lo seguimos con multinación. ¿Verdad? Entonces, quiere decir ahí que nos está fallando un marco lógico. Tal vez las palabras están bien escritas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Pues nosotros solo seguimos hablando y tal vez si lo estuviéramos diciendo, como va tan rápido y no podemos regresar, ¿verdad? A menos que fuera una grabación, no nos podemos dar cuenta y estas cosas pasan y pues no pasó nada, ¿verdad? Sí. Alguien la dijo, sonó algo raro, pero bueno, ¿verdad? Hagamos como que no pasó nada y seguimos adelante. Pero a Es la una hora de escribir, frase condicionada, falta la conclusión. sí, así es. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? No sé si lo pueden leer ahí, se los voy a leer yo. Dice. De hecho, posibilita un país que tiene 22 idiomas debe tener a nivel estratégico y no solo en temas de educación, planes de acción definidos para garantizar la comunicación fluida y efectiva para fundar una educación equitativa y de libre acceso para cada habitante. Este también es un ejemplo real. De hecho, es del mismo documento donde viene el anterior. A ver, ¿qué dice ahí?
¿cuál es el mensaje? Si yo les digo, les voy a pasar un examen de este párrafo. ¿Qué dirá ahí? Pues uno puede ver que dice, ¿verdad? Algo de la educación y pues... Tal vez en lugar de fundar debería ser fundamentar o fundar. Una efectiva para fundamentar o algo, porque fundar una educación equitativa. Ah, muy bien. ¿Y de qué se trata el párrafo en general? ¿Quién me podría decir? ¿Cuál es la idea principal que se quiere transmitir? Que tiene 22 idiomas. Que es de idiomas, pero igual no se entiende la idea principal. Saber, ¿verdad? No, yo no entiendo qué es lo que quiso decir. Y los tiempos en cuanto a algunas comas. Así es, ¿verdad? Comas un desastre. Me costó leerlo porque no había para dónde respirar. Juan Bautista dice palabras que suenan interesantes, nada más. Sí, exactamente, ¿verdad? Ese es el punto. Si nosotros vemos este párrafo que dice, no dice nada. Quiere decir algo tal vez de la educación y como que tal vez algo de inclusividad en la educación, uno puede ir deduciendo por el hecho de ver algunas palabras claves. Pero ¿qué dice esto? Saber. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros nos sentamos a escribir esto y al final no se entiende, perdimos nuestro tiempo y también perdimos el tiempo de la gente que lo va a leer, ¿sí? Entonces, tenemos que luchar contra esto. Y como les digo, a veces uno dice, ay, no, va a escribir lógico. Eso es lógico, eso es obvio. ¿Verdad que no es tan obvio? ¿Verdad que no es tan sencillo? A la hora que uno se sienta, es muy fácil que se le pasen a uno estas cosas. Muy bueno que toque ese aspecto. Hay que evitar lo obvio e insistir en lo concreto. Porque lo obvio se da por hecho de que ya la persona lo deduce, lo sabe. Y nosotros tenemos que provocar en los muchachos respuestas concretas. Muy bien, muchas gracias. Tienes razón. Pues bueno, aquí están mis consejos para ayudar a la lógica. Ahora, bueno, ya entendí, ¿verdad? La lógica es un poco más complicado y tengo que prestar atención. ¿Qué hago ahora? Mis sugerencias son estas. Dice, use ideas cortas para hacer oraciones. Muchas veces nosotros estamos como asustados o no sé, ¿verdad? Tal vez es la misma inseguridad de tener que escribir algo académico o algo para un lugar donde pares lo van a leer. Y queremos sonar interesantes, queremos sonar inteligentes, queremos sonar, no sé, ¿verdad? Que dominamos el tema. Y entonces empezamos a usar un montón de palabras y empezamos a usar un montón de ideas. Y por tanto, y por ende, y por lo tanto, y otra vez, y otra vez. Y no ponemos ni una sola coma, ni un punto, ni nada, porque tenemos muchas ideas, ¿verdad? Pero no. Las oraciones en sí, las oraciones cortas, aunque son humildes, son poderosas y son la mejor herramienta que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, usemos esas oraciones cortas. Ya no pensemos en términos de qué palabras voy a escribir, pensemos en términos de qué ideas quiero expresar, ¿sí? Y pongamos esas ideas en oraciones. Una idea por oración, ¿sí? Eso es lo más sencillo, ahí no hay pierde, digámoslo así. Conforme nos vayamos acostumbrando a escribir de esta forma, pues ya podemos ir como experimentando, ¿verdad? Con oraciones un poco más complejas, pero no tiene nada de malo, 0% de malo escribir oraciones cortas, ¿sí? Si yo quiero decir, la educación en Guatemala debería ser inclusiva para todas las etnias del país. Eso es una sola idea. Y si yo le pongo un punto ahí al final, eso es una oración completa y está bien y la entendí y la idea se transmitió. Yo logré mi cometido, el lector también logró su cometido, ¿sí? Así que las oraciones cortas son lo mejor. Intentemos no usar esos conectores, ¿verdad? Por lo tanto, por ende, y a menos de que sean necesarias, pero procuremos minimizarlas, ¿verdad? Minimizar ese uso, como que si nos estuvieran cobrando por usarlas. Luego dice, piensa en términos simples, ¿qué es lo que quiere decir? Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Las ideas sencillas. Primero dígalas como las diría normalmente. ¿Qué quiero decir?
Número 3, haga las preguntas básicas. ¿Qué, cómo, dónde, para qué? Esto también nos va a ayudar a mantener la lógica de lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Que todos los párrafos vayan respondiendo a esto que quería yo decir, por qué, de dónde sale, etcétera. Y el número Atención, 4, perdón, una pequeña corrección, ¿sí? pero positiva. Las preguntas básicas en toda comunicación tienen que partir primero del sujeto. ¿Quién? Después el qué y después las otras tres. ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, el por qué? Pero siempre deben de partir del sujeto. ¿Quién? El perro. ¿Cuándo? En el jardín, por ejemplo, el jueves. En fin. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y el por qué, que es ampliación? Gracias. Muchas gracias, muy amable. Así es. Pero estamos intentando no usar como que empezar desde el sujeto, desde el verbo o algo así, porque estamos intentando ponerlo en los términos más sencillos, ¿verdad? Como les digo, no todos hemos estudiado el lenguaje en mucho tiempo y puede ser que algunos no recordemos esos términos o no tengamos la claridad bien de qué son. Entonces, con que respondamos estas preguntas, tal vez es más accesible a que lo usemos. Y la número 4, la de siempre, la del cajón, volver a leer. Sí, vuélvalo a leer en voz alta. Ahí uno oye, bueno, no me dejó ni respirar esto, ¿verdad? Significa que le hacen falta comas, le hacen falta puntos. Necesito volver a repensar. Muy bien. Vamos a pasarnos a esto, ¿verdad? Muy rápidamente de la estructura, de qué tenemos que escribir. Ensayo en general, bueno, yo estudié letras, como la mayoría de ustedes sabrá, y allá nos dicen una cosa. El ensayo es el género más sencillo y el más complicado de escribir. ¿Por qué es el más sencillo? Porque pues es el más accesible, es el más fácil, digamos, que encaja con la manera en la que pensamos. Pero es el más complicado porque realmente no hay reglas. O sea, hay reglas y no hay reglas al mismo tiempo, ¿verdad? Quiere decir que se adapta a muchas cosas. Esa misma flexibilidad a veces como que juega un poquito en contra. Pero ¿cómo hacemos para no tenerle miedo a un ensayo entonces? ¿Sí? Se los voy a poner aquí de la forma más sencilla que yo puedo pensar, ¿verdad? Y les decía aquí en términos de fractales. Fractales son estas estructuras, aunque supongo que si tenemos aquí arquis, si tenemos aquí tal vez ingenieros, no sé, ¿verdad? Esto es un concepto sencillo. Para quienes no lo conozcan, pues fractales es una estructura que se replica a sí misma, ¿verdad? Y que va como que de lo grande a lo chiquito y lo chiquito y lo chiquito y cada vez es la misma estructura. Entonces los ensayos, digamos que podemos aplicar ese mismo concepto a ellos, ¿sí? Entonces, en términos generales, la estructura de un ensayo es esta, ¿sí? Decir qué es algo, qué hace, por qué lo hace y qué hizo, ¿sí? Si responde a estas cosas, básicamente usted tiene un ensayo. Claro que, como les digo, va a depender mucho de las reglas de qué tipo de ensayo está escribiendo, pero eso no nos preocupa ahorita, ¿sí? Lo más importante es dominar esto básico. Entonces, escribir qué es, qué hace, por qué lo hace y qué hizo. Eso aplica a todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver a qué me refiero yo con estas partes. El qué es, podríamos decir que es la introducción, lo que equivale a la introducción, porque vamos a empezar a, pues, meter esas ideas, ¿verdad? Quiero hablar yo acerca de este tema y ahí comienzo a escribirlo. Luego pasamos al qué hace. Voy a hablar acerca de esa idea que ya introduje, ¿sí? Hoy quiero hablar de por qué el flan es el postre por excelencia, ¿verdad? Ya dije qué quiero hacer. Ya introduje la idea. Vamos a hablar del flan y vamos a hablar de los postres y del postre por excelencia. Ok, luego tengo que decir yo, pues, ¿qué hace o qué? ¿Verdad? Es acerca de la idea, ¿sí? Tengo que decir yo, bueno, el flan es esta cosa, ¿verdad? Maravillosa, se las voy a presentar acá y les voy a explicar por qué es el mejor de los postres. Eso me lleva al por qué lo hace. Quiere decir una descripción, ¿sí? Comienzo yo diciendo, bueno, el flan es esta sustancia dulce, hecha con lácteos muchas veces y así, ¿verdad? Voy escribiendo ahí. Y finalmente llego a una conclusión o a ese qué hizo.
después de argumentar todo esto, porque el flan es el mejor de los postres, bueno, yo propongo que sé yo, ¿verdad? Tal y tal cosa. Entonces así llegamos a una conclusión. Bueno, esta estructura la vamos a ir viendo poco a poco. Comenzamos desde el punto más pequeño donde podemos identificar esta estructura, que sería la oración gramatical. ¿Sí? Aquí les pongo yo un ejemplo. Enseñar a universitarios es muy difícil. ¿Sí? Esa es la idea a la que vamos a partir. Cada oración debe contener una idea. Vamos a agarrar esta propuesta que les hago de tomar ideas cortas y ponerlas en oraciones cortas. Entonces, la primera idea es enseñar a universitarios es muy difícil. ¿Qué partes tengo acá? Tengo el qué es y qué está haciendo. ¿Sí? ¿Qué es? ¿De qué estoy hablando? De enseñar a universitarios. ¿Y qué estoy diciendo acerca de eso? Que es muy difícil. Quiere decir que tengo una idea completa acá en una sola oración. Si yo pongo esto en un ensayo, está bien. No necesito colocarle más adornos o palabras que yo no conozco o que no manejo muy bien. Esto es suficiente. Pasamos a lo siguiente. Cuando ya tenemos oraciones, ¿verdad? Ya hice varias oraciones, ya tengo ideas, mis ideas en esas oraciones, llego a formar párrafos, ¿sí? Entonces los párrafos nos sirven para explicar y desarrollar el significado de una idea. Contiene una o varias oraciones, por lo regular más de una, ¿verdad? Si escribimos todo un gran párrafo y resulta que es una sola oración, eso suele ser un indicador que nos faltan signos de puntuación, ¿verdad? Se inicia con mayúscula y finaliza con punto y aparte. Entonces, bueno, en los párrafos tenemos la estructura. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué hizo? Lo que veníamos viendo, ¿verdad? Entonces, el qué es la idea principal. El qué hace es una oración que engloba la idea principal. Muchas veces esta oración se llama de tesis, ¿sí? Y luego seguimos. ¿Por qué lo hace? Quiere decir que voy a explicar esa idea principal que yo ya tenía. Y concluyo con algo, ¿verdad? Termino diciendo, ¿qué hizo? ¿Qué se aprendió después de todo esto que dije? ¿A qué llegué? Vamos a ver nuestro ejemplo, ¿sí? Aquí les pongo ejemplo de un párrafo. Viene de la oración anterior. Entonces, nuestra oración decía, enseñar a universitarios es muy difícil. Entonces, digamos que en este ensayo yo voy a hablar acerca de esto, acerca de las dificultades, podría ser, de hacer esta educación universitaria, ¿sí? Entonces, bueno, mi oración de tesis, la principal, digamos, sería esta. Enseñar a universitarios es muy difícil. Tiene todas las partes que ya habíamos visto que necesita una oración. Ahora vamos a ver si todas las partes están presentes en el párrafo. Luego que seguía, ¿verdad? Decir el qué es, sigue el qué hace, ¿verdad? Que es mi oración de tesis, estas dos van juntas. Y luego sigue el por qué lo hace y el qué hizo. Entonces regresemos. Enseñar a universitarios es muy difícil. Los estudiantes deben ser tratados como adultos, pero siguen pensando como niños, por lo que se necesita tener paciencia y disciplina, además de conocimiento. La docencia universitaria no es para cualquiera. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro desarrollo de ideas. Ahorita no importa si ustedes están en desacuerdo o en acuerdo con esta oración, ¿verdad? Este párrafo es solo un ejemplo. Pero veamos. Puse mi oración de tesis, ¿verdad? Enseñar a universitarios es difícil. ¿Qué tocaría ahora? Responder por qué es difícil, ¿sí? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Por qué estoy diciendo yo que es difícil? Entonces, sigo con mis oraciones, ¿verdad? Los estudiantes deben ser tratados como adultos, pero siguen pensando como niños. Eso es una sola idea, ¿sí? Es una sola idea. Que yo tengo este grupo, tengo que tratarlos de esta forma, pero su cerebro está funcionando de una forma diferente. Es una sola idea. Punto. Siguiente idea. Se necesita tener paciencia, disciplina, además de conocimiento. ¿Sí? Esas tres cosas. Es otro argumento para decir que enseñar a universitarios es difícil, porque no solo se necesita conocimiento, se necesita paciencia y disciplina. Entonces quiere decir que ahí vamos bien. ¿Qué sería lo último que nos toca? Esa conclusión, ese qué hizo. La docencia universitaria
no es para cualquiera. Después de dar esta explicación y de tener esta tesis, ¿verdad? Esta idea principal, que enseñar a universitarios es muy difícil, llego a la conclusión que la docencia universitaria no es para cualquiera. ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque todas las razones expresadas anteriormente. Muy bien. Cuando ya tenemos nuestros párrafos que tienen esa estructura y que van respondiendo de manera lógica a las cosas, pasamos a tener un ensayo, ¿sí? Esta colección de párrafos que ya tienen nuestras ideas. Entonces el ensayo tiene la misma forma. ¿Qué es? ¿Qué hace o por qué lo hace? ¿Y qué hizo? Entonces, bueno, en cuanto a un ensayo vamos a tener lo siguiente. Un párrafo donde se expone la idea principal, que nos serviría de introducción. Luego vamos a tener párrafos que expliquen, apoyen o den más información sobre la idea principal. Y cada idea diferente o nueva es un párrafo, ¿sí? A esto también se le conoce como argumentación o desarrollo. Y al final tenemos un párrafo de conclusión. Quiere decir que en cada oración yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Es decir, ¿qué es? ¿Qué hizo? Luego eso lo conjugo en un párrafo, ¿verdad? Tengo mi oración principal, voy argumentando, conclusión. Súper. Ahora agarro ese párrafo que tiene que tener, ¿verdad? La estructura que ya dijimos y ya tengo varios párrafos y esos párrafos, cada uno de ellos va a jugar una función diferente. Entonces, aquí les tengo el ejemplo que vamos construyendo. Obviamente no les puedo poner todo el ensayo aquí porque olvídense, ¿verdad? Cuánto nos tardaríamos. Pero vamos a poner nada más las ideas principales para que vayamos viendo cómo es que juegan estos párrafos a la hora de ponerlos en una estructura. Entonces, bueno, nuestro primer párrafo es el que ya construimos, que la docencia universitaria es muy difícil. Ya dijimos por qué y a qué conclusión llegamos. Ahora vamos a tener otros 4 párrafos más. Vamos a ver el segundo. Dice, cada curso toma años de preparación. Quiere decir que en apoyo a mi idea de que la docencia universitaria es muy difícil, voy a tocar el siguiente punto, que cada curso toma años de preparación. Entonces, en este segundo párrafo voy a hablar acerca de toda la preparación que se necesita. Aquí debería hablar yo de, ¿qué les puedo decir yo, verdad? Agarremos temas siguientes. ¿De que enseñar a adultos es un desafío? No. En este curso solamente voy a hablar acerca de que toma años de preparación. Entonces, pongo yo ahí, bueno, ¿cuánto tiempo dura estudiar esto? ¿Cuánto tiempo dura estudiar el otro, verdad? Y así, ¿verdad? La experiencia que se tiene que tener, todo ese tipo de cosas. Solo eso voy a hablar en ese párrafo. Ahora, tengo yo otra idea, hay otro aspecto que quisiera hablar, que no es suficiente saber de un tema, sino que hay que saber enseñar. Eso es otra idea separada. Entonces la voy a poner en el tercer párrafo, ¿sí? En su propio párrafo. Y comienzo yo a explicar, ¿verdad? Que hay que tener pues ciertas características y que el docente mismo cumplir con ciertas competencias. Ahí. Bueno, tengo otra idea que apoya a la primera, ¿verdad? El primer párrafo. Y es que enseñar a adultos es un desafío. No es lo mismo que enseñarle a niños. Esa es otra idea diferente, la pongo en su propio párrafo, ¿sí? Y explico yo, va a enseñar a adultos es un desafío. ¿Por qué? Porque tienen estas características y ahí, ¿verdad? Voy a explicar. Ya expliqué. Esos son mis puntos. Ahora llego a una conclusión. Tengo un último párrafo, un quinto párrafo. Y dice, la docencia universitaria es una cuestión de conocimiento y vocación. Quiere decir que después de haber explicado todo lo anterior, llego yo a esta conclusión. Y esta conclusión tiene coherencia con lo que yo dije en la primera, ¿verdad? Con lo que yo quería expresar. Todas mis ideas están encadenadas lógicamente. Van respondiendo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿A dónde llegó con esto? ¿Verdad? ¿De dónde sale todo esto? Entonces, esta digamos que sería la estructura de un ensayo. Si la vemos así, no da tanto miedo, porque solamente es explicar las cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Es nada más ponerlas en los lugares donde van. Entonces, bueno, consejos. ¿Cómo hacemos para escribir un ensayo?
Uno, pues, usar ideas cortas para hacer oraciones. ¿Vieron por qué es tan importante usar las ideas cortas? Las ideas largas se nos salen de control. Y cuando sentimos, ya dijimos un montón de cosas y saber qué son. ¿Sí? Entonces, usar ideas cortas es clave. Andrea, perdón, solo que estamos casi llegando al final Al tiempo. Ok, no se primer preocupen, ya tiempo. estamos ahí. Ya estamos ahí, gracias. 2 minutos más. Muy bien. Número 2, piensa en términos simples, qué es lo que quiere decir y escríbalo como una lista. Aquí es donde entra lo práctico y es donde nos va a servir ahorita de lo que tenemos que hacer de nuestra tarea, ¿sí? Utilice la lista que hizo como índice, llene los espacios con sus ideas y argumentos y vuelva a leer. Vamos a explicar eso de la lista. Básicamente lo que tenemos que hacer es esto, ¿sí? Cuando tenemos que escribir o decir cualquier cosa, por ejemplo, ahorita que tuvimos que hacer unos podcasts, lo que tuvimos que haber hecho es esto, ¿sí? Esto es lo que dura 5 minutos a lo mucho. ¿Qué es esto? Lo que tenemos que hacer es agarrar, pensar cuáles son esas ideas cortas, ¿sí? Que hemos venido hablando. ¿Qué es lo que quiero hacer? Agarro yo un papel, puede ser en la computadora, puede ser en el teléfono, puede ser donde sea, y escribo yo todas mis ideas, así con bullets, ¿verdad? Con estas pequeñas viñetas, ¿sí? Voy escribiendo todo. Escriba solo las ideas principales, nada más, ¿verdad? Nos preguntaron, ¿qué es el diseño gráfico para usted? Entonces, hago yo una lista. Diseño gráfico es comunicación visual, por ejemplo, ¿verdad? Siguiente idea, diseño gráfico es, qué sé yo, es una actividad conectada con el cerebro humano, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa. Y así voy yo poniendo todas mis ideas en una lista. Paso 1. Paso número 2, ordenar esas ideas, ¿sí? ¿Verdad? Es esto que vamos diciendo acá. Llene los espacios del índice con sus ideas y argumentos. Entonces, esta lista que hice acá, la voy a ordenar, ¿sí? Porque las ideas pudieron haber salido como Dios las ayudó ahí, ¿va? ¿Qué orden lógico tienen? ¿Sí? ¿Qué idea apoya a cuál? ¿De dónde sale? Tal vez esta idea sale de esta otra. Vengo y la pongo así, ¿verdad? La voy ordenando. Esta idea pues tiene estos otros 2 elementos. Esta idea de aquí abajo está repetida, mejor la quito. O esta idea está abajo y debería estar aquí arriba, ¿verdad? Hago yo mi índice, ahí está mi lista. Cuando ya tengo la lista ya pulida, ya digo, ahora sí ya tiene lógica, ya tiene pies y cabeza. Eso es lo que toma 5 minutos. Ahora comienzo a llenarla, ¿sí? A explicar. Es decir, que se va a parecer un poco a este ejemplo que está acá, ¿sí? Puse yo todas mis ideas en una lista, las ordené, quité las que no hacen falta, puse cada una donde debe ir y ahora comienzo a llenarlas, ¿verdad? La docencia universitaria es muy difícil, comienzo a explicar. ¿Por qué? ¿Verdad? Y escribo. Cada curso toma años de preparación. ¿Cómo así? Y escribo. No es suficiente saber de un tema. Y así escribo. Al final de esto, yo voy a tener un ensayo o una composición o lo que sea, o un script, pues, ¿verdad? Para nuestro podcast. Esa es la forma en la que tenemos que hacerlo. Y uno dice, ay, no, qué pereza, no voy a hacer eso. Esa es la clave. Se quieren ahorrar horas de trabajo. Se quieren ahorrar días y días. Sobre todo si están haciendo su tesis. Quieren ahorrarse correcciones. Que los estén mandando a repetir lo mismo. 5 minutos de esto es la clave. Siéntense a hacer esto. Ustedes ya tienen el conocimiento. Solamente es cuestión de ordenarlo. Como lo vimos antes, es la cuestión de la lógica. ¿Cuál es la cadena de las ideas que deben ir? Y cuando ya lo tengan escrito, lo leen en voz alta y ya lo van a tener ahí nítido. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que ahora sí. Ya está completo. Bravo. Mi Andrea. Ahí estamos. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias. ¿Había alguna inquietud por parte de Juan sobre este tema, digamos, de la tarea y
del ejercicio final, sobre si vamos a escribir, pues sí, la idea es que escribamos, por eso le hemos pedido a Andrea que nos compartiera nuevamente, porque lo ha compartido en otras oportunidades también, estas sugerencias de escritura, esta claridad, digamos, conceptual sobre cómo escribir. Y también surgía, digamos, por parte de Juan una pregunta, creo que Juan se salió ahora, pero surgía la pregunta de qué vamos a escribir. Y como lo mostrábamos al inicio de la sesión, y ahora lo comparto de nuevo, pues nuestro ejercicio final es escribir. ¿Y sobre qué trata, digamos, la escritura de nuestro ejercicio final? Pues trata sobre la asignatura que estamos nosotros impartiendo, o las asignaturas, si fuéramos más ambiciosos, si es que tenemos más de una asignatura, y la formación de los diseñadores gráficos en la escuela. De alguna forma, la sugerencia acá es retomar estas reflexiones que hemos tenido sobre lo que entendemos por el diseño, sobre la interdisciplinariedad y sobre cómo nuestra asignatura aporta, y convertirlo en un escrito. Cuando hablamos de los géneros discursivos, pues nos referimos precisamente a que una puede ser el ensayo, este género discursivo propio de la academia, y que, como lo menciona Andrea, podría adquirir, digamos, diferentes formas, siempre dentro de la estructura del ensayo. Y esa sería una manera de escribir. Podríamos hacer un ensayo, algo muy breve, sobre nuestra asignatura y la formación de los diseñadores gráficos en la escuela. Pero también podríamos asumir otros géneros. Podríamos asumirlo desde la perspectiva, por ejemplo, más literaria, en el sentido de escribir un cuento, por ejemplo, o una anécdota sobre nuestra asignatura y la formación de los diseñadores gráficos. Podríamos hacer esto más creativo, más libre, digamos, el cuento, la anécdota. Podríamos también tomarlo una perspectiva más comunicacional, persuasiva, o más del orden cercano a los productos del diseño gráfico, y reflejarlo a nivel infográfico, a nivel también de un esquema, un diagrama. Es, digamos, el género que asumamos es totalmente libre. Yo compartí un enlace a una lectura muy breve sobre los géneros aquí en el chat. Lo pueden ver ahí. Nos refresca rápidamente las distintas maneras en que podríamos escribir. Entonces, la invitación es a escribir, a que con esto que hemos estado conversando, con estas semanas que llevamos en torno al diseño en los ojos del vecino, nos tomemos el tiempo de hacer esos 5 minutos que nos sugería Andrea, hacer una estructura, y dependiendo con lo que hayamos decidido escribir, ya les digo, podría ser cualquier forma de escribir, cualquier escrito, siempre que tenga una estructura, siempre que tenga una lógica, y lo compartiremos. ¿Qué haremos cuando lo tengamos? Bueno, lo cargaremos en el Drive. ¿En qué momento lo cargaremos? Larisa, le voy a pedir que nos recuerde la fecha última para cargarlo, recordando que cumplir, digamos, también con este ejercicio, y ya lo decía Larisa, la posibilidad de ponernos al día con los ejercicios que desarrollamos a lo largo de las semanas, nos daría esa opción de tener un certificado de las 40 horas que se contemplaron para el seminario. Y si finalmente no pudiéramos, si solo hemos participado y en algunas actividades y entregado, digamos, o cargado algunos de los ejercicios, pues obviamente tendremos menos horas en nuestro certificado. El certificado de 40 horas requiere que hagamos todo lo que se fue sugiriendo acá como reactivo en el seminario. Larisa, si usted me recuerda la fecha de entrega. Gracias, Otito. Es el 10 de julio. El 10 de julio. Cuando volvemos entonces de las vacaciones, sí, Andrea responde acá que no hay una cantidad específica de palabras u oraciones, tiene que ver qué más con la unidad temática y la forma que tenga, exactamente. Si yo elijo escribir una anécdota, o yo elijo, por ejemplo, un género es
el género epistolar, ¿verdad? Si yo escribiera una carta, digamos, le escribiera una carta a los estudiantes, una carta a los otros profesores, o yo decidiera, pues obviamente la cantidad de palabras, la cantidad de argumentos que haré será distinta si voy, digamos, en la vía más académica del ensayo. Así que siéntanse en la total libertad de hacerlo. Yo decía en el grupo pequeño que Mako digamos, insistido mucho en que sea más lúdico que esa formalidad académica que le solemos dar nosotros los profesores a lo que hacemos. Así que diviértanse escribiendo, compártanos lo que ustedes consideren que quieren compartir sobre su asignatura y la formación de los diseñadores gráficos, y eso será todo. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes en el seminario, tener estas miradas diferentes. Qué bueno que lo hicimos, qué satisfactorio llegar hasta aquí. De mi parte nomás, dejo a Larisa o a Mako para despedirlo y los esperamos. Acá Lourdes nos dice que podría ser en la revista rústica, o que al estilo de la revista rústica se hacía este tipo de cosas. Sí, Brenda, el seminario en el que participaron quienes estuvieron con Brenda en el seminario que ella estuvo, digamos, activando, hicieron una publicación en una revista interna de la escuela. No hemos decidido cómo publicar, que eso creo que va a depender de lo que tengamos para publicar. Larisa, la dejo, yo me despido. Qué bueno que llegamos hasta aquí. Muchas gracias, Otto. Solo quisiera darle unos minutitos a Mako también para ver si tiene algo que agregar antes de despedir. Gracias, ya lo he expresado varias veces. Esto fue algo que nos surgió tratando otros temas. Lo vimos muy positivo, nos entusiasmamos y el entusiasmo ha durado todavía hasta la noche anterior de hoy, y esperamos que poder continuar. Gracias por su participación, su presencia. Eso ha sido muy significativo. Nos dice mucho de este tipo de actividades y creo que lo vamos a tomar en cuenta para ver si podemos continuar el próximo semestre, ¿verdad? Entre tantas otras cosas que nuestras funciones requieren, pero yo estoy muy contento y satisfecho, y sobre todo de ver la participación de la mayoría, que este era uno de los propósitos. Luego ya las metas y objetivos, ¿verdad? Pues muy agradecido con ustedes y muchas felicitaciones por haber llegado hasta este día en el que estamos casi concluyendo el semestre, ¿verdad? Entonces, pues unas merecidas de vacaciones, y nos vemos el próximo semestre todavía con más fuerza. Hasta luego. Hasta luego, Mako. Muchas gracias, Mako, de verdad, por la intervención. También a Otto. Ya ambos lo expresaron de la mejor forma. Sí, esto surgió así y con el mismo entusiasmo estamos finalizando. Muchísimas gracias, Lourdes. Sofi, porfa, si podemos tomar esta información que nos puso Lourdes por tu aporte, Lulu, en cuanto a la convocatoria que se hizo para la revista rústica, me parece muy bien, ¿verdad? Para que podamos tener ideas de cómo podemos redactar. Entonces, no me queda más que reiterar el agradecimiento para todos, pedirles que por favor, los que quieran y estén en la disposición de encender su cámara para la foto final. Ha sido de mucho aporte, de mucho entusiasmo, y de verdad, muchas gracias a todos por su participación. Y también agradecer a Sofía, que siempre estuvo ahí en el tras bambalinas con toda la tecnología. Muchas gracias, Sofi, como siempre muy efectiva y con muy buenas sugerencias de cómo llevar esto. Con gusto. Sí, efectivamente. Gracias, Sofi. Sí, o sea, tu apoyo ha sido definitivo no solo en esto, sino en toda la actividad virtual de la escuela. Te lo agradecemos muchísimo, y aquí de manera pública.